Buenas tardes, bienvenidos amigas y amigos, como todos los viernes, 7 de la tarde, llegando a su casa desde aquí, desde Canal 4 TV en Telde, para hablar de salud. Como todos los programas, primero quiero comenzar saludándoles a todos, esperando que todos se encuentren bien. Parece que la pandemia nos ha dado un poquito de respiro aquí en Gran Canaria. El día 9 de mayo, el próximo domingo, se acaba el estado de alarma, pero seguirán habiendo una serie de recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias. Probablemente sigamos con las mismas condiciones que las que tenemos actualmente aquí en Canarias, porque si levantamos la mano, pues puede ser que volvamos para atrás. Hay que seguir con las condiciones que tenemos: precaución, mascarilla, cuidado, evitar las exposiciones y seguir vacunando. Esperemos que dentro del mes de mayo y el mes de junio lleguen más vacunas y según vaya pasando el tiempo y aumente la vacunación, pues habrá menos contagios, menos pacientes ingresados en la UBI o en los hospitales y podamos ir un poquito superando todo este problema. Las vacunas parece que van llegando, AstraZeneca, Janssen, se están poniendo, Pfizer que ha aumentado la producción, Moderna, y yo creo que en el mes de mayo o bien junio sean aprobadas otras vacunas como pueden ser la de CureVac. Ahora tenemos otro problema que es la cepa india, pero bueno, tampoco sabemos mucho lo que está pasando con esa cepa ni con las vacunas. Sí sabemos lo que está pasando en la India, que es lamentable. Pero bueno, aquí nos ha llegado ya algún caso, en el Hospital Dr. Negrín hay un caso. Bueno, como todos los viernes vamos a hablar de salud. Hoy vamos a hablar de un tema importante que afecta a muchas personas y que se ve en atención primaria y en especializada, que cuando lo vemos en el hospital, en mi servicio particularmente, pues la verdad que es un poquito desagradable. Quería traer a algunos compañeros. Ustedes saben que hoy viernes, el lunes y martes, pues hay huelga de facultativos en los hospitales y en la atención primaria y muchos de ellos no quieren venir porque les da miedo la televisión, cosa que respeto. Pero yo sí que quería hablar de este tema porque es un tema muy importante y que afecta a muchas personas. La diabetes, ya hablaremos en algún momento de la diabetes con compañeros de endocrino y de atención primaria. Afecta a 366 millones de personas en el mundo. Se calcula que en el año 2030, o sea, pasado mañana, porque estamos en el 21, la afectación a nivel de la diabetes de la población general en el mundo sea de un 9,9%, significa un 10%. 1 de cada 10 personas del mundo tendrá diabetes. Estamos hablando del 2030, pero aquí en España nosotros ya superamos esa prevalencia. En España tenemos un 13% de pacientes diabéticos de la población general, en varones un 11,7% en lo que es el territorio español y en Canarias en varones un 12% y en mujeres en el territorio español un 8,4% de la población es diabética y en Canarias nuestras mujeres es un 10%. O sea, tenemos un poquito de incidencia mayor que en lo que es la media general. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el pie diabético. Importante, ¿por qué? Porque el pie diabético está relacionado con dos problemas importantes. Por una parte, la diabetes puede afectar a los nervios de las piernas y a las arterias, que son las que llevan la sangre a nuestras piernas. Y eso puede provocar lo que se llama el pie diabético, que acaba con una úlcera, la úlcera acaba con una infección y acaba con una amputación. La diabetes es la primera causa de ceguera en el mundo, la primera causa de pacientes en diálisis en el mundo y la primera causa de amputación de miembros inferiores no traumática, o sea, no provocada por accidentes. La neuropatía es quizás el factor más importante. El 22% de los pacientes, o sea, 1 de cada 4 diabéticos va a tener neuropatía. Y es importante la neuropatía porque un paciente diabético con neuropatía, o sea, con afectación de los nervios, tiene 3 veces más posibilidades de hacer una úlcera de un pie diabético que un paciente diabético que no tenga neuropatía. Por lo que es muy importante, ya veremos, y voy a insistir mucho en lo que es la exploración del pie y en explorar una serie de
mecanismos como son la afectación neuropática y la afectación vascular, explorar el pie para diagnosticar una neuropatía. El pie diabético significa el 25% de hospitalizaciones en pacientes diabéticos. De todas las causas por las que un diabético ingresa en un hospital, una vez de cada 4 por un problema del pie diabético. No quiere decir que todos los pacientes que tienen una neuropatía y una úlcera vayan a sufrir una amputación, pero el 20% de los pacientes que tienen una úlcera en un paciente diabético va a acabar en una amputación. Es importante saber si hay afectación en los nervios en la diabetes, si hay afectación en las arterias en la diabetes, explorar bien el pie, tanto el paciente como el médico sepa explorar bien el pie, y cuando hay una úlcera llegar a un diagnóstico precoz para evitar eso, evitar la amputación. Vamos a ver en un primer vídeo cómo nos trata la diabetes a nuestro organismo. Las grandes cantidades de glucosa en la sangre a causa de la diabetes provoca que las células produzcan sustancias anormales que dañan el organismo, en especial los ojos, los nervios que ayudan a percibir el dolor y los riñones. En los ojos pueden aparecer cataratas y los pequeños vasos sanguíneos de la retina se dañan. Esta corre el riesgo de desprenderse, lo cual ocasionaría pérdida de la visión. Los nervios de las piernas y los pies se ven perjudicados y disminuye la sensibilidad, por lo que la persona afectada no es capaz de percibir si sus zapatos le provocan pequeñas heridas, las cuales pueden complicarse y volverse úlceras que sanan con dificultad. Este problema se le conoce como pie diabético. Los riñones pierden su capacidad de filtrar de manera normal los desechos del cuerpo y conforme avanza el problema se debilitan. Es posible evitar estas complicaciones si la diabetes se detecta a tiempo. Bueno, como ven, la diabetes es una enfermedad que afecta a multitud de órganos. Puede afectar a los nervios, sobre todo a los nervios de miembros inferiores, provocando lo que se llama polineuropatía, o sea, afectación de los nervios. La afectación nerviosa puede ser tanto de fibras sensitivas, de fibras motoras, o sea, lo que nos trae la sensibilidad, lo que provoca que nosotros podamos caminar, que activa los músculos, y de fibras, lo que se llama autonómicas. Por otra parte, puede afectar a lo que son los vasos, a las arterias, y puede provocar problemas en los riñones, problemas en el corazón. O sea, el paciente diabético tiene mayor posibilidad de tener un infarto agudo miocardio por afectación de las arterias coronarias y afectación en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro. Por tanto, vamos a centrarnos hoy en lo que es la afectación de los pies. Cuando hay una afectación del pie en un diabético, cuando nosotros tenemos un paciente diabético, nosotros hablamos de pie de riesgo. Pie de riesgo es un paciente diabético que no tiene ninguna úlcera, sino simplemente por el hecho de ser diabético es un pie de riesgo. Y cuando tenemos un pie diabético, o sea, cuando ya tenemos un problema ya con una úlcera en el pie, nosotros tenemos que etiquetarlo de varias formas. Nosotros en medicina siempre hacemos clasificaciones y podemos etiquetar un pie diabético provocado por un problema neurológico, neuropático, o sea, una afectación principalmente de los nervios. Podemos ver que el paciente puede tener no afectación nerviosa, pero sí afectación de las arterias, sería un pie diabético isquémico, pero puede coexistir los dos, que tenga una afectación de las arterias y de los nervios. Y luego hay dos entidades diferentes, como es el mal perforante plantar, que se provoca una úlcera en la almohadilla del pie, donde nosotros apoyamos. Ahí se pierde por microtraumatismos, por golpes repetitivos pequeñitos, se pierde la almohadilla y se puede provocar una úlcera, lo que llamamos mal perforante plantar, y también puede haber una afectación ya del hueso y puede haber una afectación de la articulación, es lo que se llama la artropatía de Charcot. Entonces nosotros cuando tenemos un pie diabético es importante saber si hay afectación neurológica, si hay afectación vascular de las arterias. Vamos a ver un segundo vídeo para que nos expliquen todo esto en qué es el pie diabético.
El pie diabético es una enfermedad muy común que afecta básicamente a todos los pacientes que tienen diabetes. Se puede decir que tienen pie diabético, ¿no? El pie diabético ya es cuando llega una infección o una enfermedad propiamente en el pie del paciente. Las causas del pie diabético son básicamente cuando el paciente no se cuida, ¿no? Que el paciente está descalzo, que el paciente fuma, que el paciente tiene sobrepeso, que no usa el zapato ni el calcetín adecuado. Esas son las causas, básicamente, que el paciente no se está revisando sus pies. Entonces empiezan a aparecer lesiones, empiezan a aparecer úlceras o daño propiamente en el pie, que son las que llevan o hacen más propenso hacia la infección. Los pacientes que son más propensos a padecer esta enfermedad son todos los pacientes, uno, que tienen diabetes, que tienen sobrepeso y que no se cuidan, ¿no? Cualquier paciente, incluso algún paciente que se cuide y que lleve todo su régimen dietético y de medicamentos en orden, pues está en riesgo por el hecho de ya tener la enfermedad de diabetes. La prevención del pie diabético es muy simple. El paciente tiene que asearse diariamente, agua y jabón sus pies, mantenerlos limpios, mantenerlos secos, usar un calcetín para diabético, zapato para diabético, no caminar descalzos y estarse vigilando diariamente sus pies entre los dedos. En caso de que se vaya a hacer un corte de uñas, acudir con el podólogo, hacer cortes rectos y llevar todos estos cuidados. Se aconseja también acudir al menos 6 meses con algún especialista, con algún médico certificado para que revise sus pies y revise su circulación y ver que todo esté en orden. Bueno, han visto lo que es el pie diabético. El pie diabético, simplemente por el hecho de ser diabético, el paciente tiene un pie de riesgo. El pie de riesgo puede pasar ya a una lesión, a una úlcera, ya hablamos de un pie diabético. Si el diagnóstico de lo que está pasando en ese pie es erróneo, puede llevar a más complicaciones, a una infección de esa úlcera, a provocar lesiones a nivel de todo lo que es parte blanda, incluso puede afectar al hueso, provocando una infección del hueso. Y si nosotros no llevamos rápidamente un tratamiento adecuado, pues puede llevar a la amputación. El principal factor de los dos, tanto la afectación nerviosa como la afectación vascular, el principal factor es la afectación nerviosa. ¿Por qué? Como ha dicho el vídeo, si yo voy caminando descalzo y me hago una herida, al tener un problema nervioso de sensibilidad, puede ser que no sienta dolor y que me provoque una herida, pero al no tener sensibilidad en ese pie, pues se va a provocar una herida y yo no me voy a dar cuenta. Entonces lo importante es saber si hay afectación neurológica en un paciente diabético en miembros inferiores. Es fácil de saber, ya lo veremos después. Y la segunda parte era el problema vascular. Si yo tengo una herida y encima la herida no llega y le pongo antibióticos por vena, imagínense, y no llegan los antibióticos porque no llega la sangre a esa zona, pues se añade un segundo factor que es el problema de la isquemia. Importante, como he dicho, un diagnóstico erróneo puede llevar a una amputación. ¿Quiénes son los pacientes que tienen mayor posibilidad de crear un pie diabético o de tener un pie diabético? Un diabético de más de 10 años de evolución. Puede aparecer antes, sí, pero los pacientes que llevan más de 10 años de diabetes son más propensos a que aparezca. Algún paciente que haya tenido una amputación previa, o sea, si a mí me han amputado un dedo de un pie diabético, puede ser que aparezcan más pie diabético en el resto de los dedos, por ejemplo. Pacientes que fuman. El fumar va a provocar problemas vasculares y va a precipitar el que un paciente diabético no se cure. Mal control de la diabetes. Yo siempre le digo a mis pacientes, cuando me dicen, no, yo me hago el azúcar y tengo 160, le digo, vale, muy bien, ¿y usted se ha mirado los pies? A ver cómo están. Y hay que mirarle los pies en la consulta. Como decía bien el vídeo, hay que mirarse y exploraremos cómo se explora un pie. Y en segundo lugar, si se tienen que cortar las uñas, pues saber cómo se tienen que cortar y acudir al podólogo. Por otra parte, la agudeza visual. Si la diabetes nos afecta a los ojos y veo menos, tengo retinopatía diabética, puede ser que caminando no vea algún obstáculo y tenga algún golpe, algún traumatismo que me puede provocar un pie diabético. Importante, pacientes diabéticos de más de 10 años que tengan disminución de agudeza visual
y pacientes que hayan tenido mal control, si el azúcar está disparado y encima fuman, pues son más propensos a tener un pie diabético. Importante es saber, como ya he dicho, por una parte, saber si hay afectación nerviosa y por otra parte si hay afectación vascular. Vamos a ver cómo se explora el pie en el diabético. Hola, te doy la bienvenida al video demostrativo de cómo explorar correctamente el pie. En él repasaremos todo lo que debe realizarse de manera rutinaria ante cualquier paciente diabético. Debemos asegurarnos de emplear el material correcto para una correcta exploración del pie en el paciente diabético. Lo que vamos a necesitar son los instrumentos enlistados a continuación. Martillo de reflejos. Diapasón de 128 Hz. Y monofilamento de Siemens-Weinstein de 5.07 a 10 gramos. Como en toda exploración física, antes de proceder a las maniobras exploratorias propiamente dichas, es necesario realizar una correcta inspección. Lo que debemos buscar son erosiones, laceraciones, fisuras, úlceras, vesículas y cambios de coloración en la piel y en los anexos. Lo que podemos hacer para detectar cambios de temperatura es sentir con el dorso de la mano las áreas del pie que mostraremos a continuación. Esto debe ser de manera comparativa. Es importante reportar disminución, aumento o asimetría de la temperatura de cualquiera de los pies. Los pulsos que debemos de buscar al realizar la exploración del pie son dos, el pulso pedio y el pulso tibial posterior. El pulso pedio lo podemos encontrar en el dorso de los pies, lateral al tendón extensor del ortejo mayor. Una palpación a la dirección de la arteria, con 2 o 3 dedos, suele ser suficiente para localizar el pulso. El pulso tibial posterior se puede palpar detrás de los malleolos internos de cada tobillo. Debe de reportarse si hay algún tipo de alteración en los pulsos o disminución de estos. Iniciamos sosteniendo el instrumento cerca de su base y se activa golpeándolo contra el canto de la mano. Explicamos al paciente en qué consiste la exploración. Hacemos vibrar el diapasón y lo colocamos sobre la palma de la mano durante unos 40 segundos, preguntando al paciente si percibe la sensación y no solo la presión. Pedimos al paciente que cierre los ojos, hacemos vibrar el diapasón y colocamos la base del mango en la prominencia ósea de la articulación interfalángica distal del primer ortejo. Posteriormente en el malleolo peroneal, malleolo tibial, primera cabeza del metatarsiano, quinta cabeza del metatarsiano y por último en el talón, preguntando al paciente en cada ocasión si son perceptibles las vibraciones. Es importante que mantengamos el diapasón al menos 2 segundos sobre cada zona, observando la capacidad del paciente para sentir cuando cesan las vibraciones, comparando la sensibilidad entre ambos pies. Sensibilidad presora con monofilamento. Primero realizaremos la prueba en el dorso de la mano del paciente. Preguntamos al paciente si es capaz de sentir la presión y le explicamos el procedimiento que realizaremos. Se debe realizar en 10 puntos, en el primero, tercero y quinto dedos, primera, tercera y quinta cabeza de los metatarsianos, 2 pruebas en el medio pie, una en el talón y otra en el pliegue entre el primer y segundo dedos.
Se debe notar la presencia de sensibilidad sobre estas 10 zonas mencionadas. Recordando que una ausencia de sensibilidad en al menos 4 de los 10 sitios identifica pérdida de la sensación protectora. Indicamos al paciente que cierre los ojos, pidiéndole que cuando siente el toque del filamento lo comunique, y procedemos a realizar la valoración del pie. Debemos recordar que el filamento no debe colocarse sobre callosidades ni sobre heridas abiertas. Debe empujarse de forma perpendicular en el punto a explorar hasta que se doble el monofilamento y debe mantenerse así durante 1 a 1.5 segundos. Debemos valorar en este apartado el reflejo aquileo. Se explora con la pierna flexionada a nivel de la rodilla. Se realiza una flexión dorsal del pie desde el tobillo y se percute el tendón de Aquiles. La respuesta esperada es la flexión plantar a nivel del tobillo. Se debe reportar presencia, disminución o ausencia. Bueno, hemos visto cómo se explora la sensibilidad vibratoria con un diapasón. Les explico, la sensibilidad vibratoria va por la parte de atrás de la médula, lo que se llaman cordones posteriores de la médula espinal, y nos va a indicar pues si hay sensibilidad, pues si me doy un golpe, por ejemplo. Y por otra parte, la sensibilidad, lo que todo el mundo entiende por sensibilidad sensitiva. Imagínense que se podría explorar, yo cojo un mechero y le doy fuego al pie, pues lo normal es que se retire porque te quemas, ¿no? Con un monofilamento, que lo tenemos en el hospital y en cualquier centro de salud, el diapasón para sensibilidad vibratoria, y si yo sospecho, como han visto ahí, que hay una afectación neurológica, neuropática de un pie, la otra opción sería hacer una prueba más específica, se llama electromiografía, que es dando pinchazos, lo hacen los servicios de neurofisiología, y te hacen un electromiograma para saber si hay una afectación de polineuropatía en el paciente diabético. Y a partir de ahí, si la hay, pues tendría que poner un tratamiento. El paciente diabético se queja de dolor, sobre todo es un dolor por las noches si hay polineuropatía, en el roce de la sábana. Cuando se levanta y se pone en el suelo el pie, si el suelo está frío, las arterias se contraen y si aumenta el dolor, yo puedo pensar que puede haber una afectación vascular. Si el suelo no está frío, pues puedo pensar que hay una afectación nerviosa. Con todo eso, la exploración que han visto más un electromiograma, yo puedo diagnosticar una polineuropatía. Por otra parte, la parte vascular. Ya en su momento hablamos del índice tobillo-brazo para averiguar si hay una afectación arterial. Luego, si yo pienso que hay una afectación severa, tendría que hacer una arteriografía, que es meter un contraste para ver las arterias. El índice tobillo-brazo es facilísimo de hacer, cogiendo la tensión en los dos brazos, como todos han visto hacer multitud de veces, y cogiendo la tensión en los pies, cogiendo el pulso pedio, midiendo tensión en el pulso pedio. El pulso pedio, como han visto, está en el segundo dedo. El que no aparezca pulso no quiere decir que haya una afectación. El 20% de los pacientes normales, sin afectación no somos capaces de coger el pulso pedio. Y el tibial posterior. Con eso hacemos lo que se llama índice tobillo-brazo. Si está por debajo de 0,9 ya hay una afectación vascular. Si hay afectación por debajo de 0,4, pues ya una afectación severa. El problema de los diabéticos es que suelen tener una calcificación muy alta en las arterias y puede provocar que el ITB sea mayor de 1,4, pero porque es muy difícil de comprimir la arteria. Vamos a ver un segundo vídeo de cómo se explora el pie y luego ya pasaremos a publicidad. La diabetes y el cuidado de los pies. Examinando tus pies. Un aspecto importante para la salud de una persona con diabetes es estar pendiente de sus pies. Una diabetes no controlada puede resultar en daños a los nervios periféricos y en una disminución de la circulación sanguínea hacia las extremidades, con lo cual cualquier herida, inflamación o infección puede pasar desapercibida o no sanar adecuadamente. Si estas lesiones, aún pequeñas, no son tratadas, pueden resultar en problemas más serios de salud más tarde.
Afortunadamente, estas posibles complicaciones pueden evitarse si se mantiene regularmente un cuidado apropiado de los pies. Para esto, lo mejor es examinártelos cuidadosamente después del baño. Al estar limpios, te será más fácil notar cualquier descoloración, rasguños o pequeñas heridas. Puedes utilizar un pequeño espejo para examinar aquellas partes del pie que sean difíciles de ver. Si no lo tienes, puedes pedirle a alguien que te examine esa zona. En general, trata de detectar pequeños cortes, hinchazón, áreas rojas o cambios en las uñas o en la piel. Examina cada parte de tus pies, especialmente entre los dedos, el talón y la planta. Si notas algo que te preocupe o no estás seguro del significado de cualquier hallazgo, consulta inmediatamente a tu médico o especialista. Recuerda que convivir con diabetes demanda que prestes más atención a tu salud que el resto de las personas. Bueno, hemos visto que es importante controlar la glucemia, hacerse la glucemia, ponerse la insulina, tomar la medicación oral, hacerse las analíticas, hacerse lo que se llama la hemoglobina glicada, ya hablaremos en su momento de qué es esto, para controlar el azúcar, ¿de acuerdo? En principio, la diabetes, yo siempre les digo a mis residentes que tienen memoria, si tú tratas bien desde el inicio a la diabetes, si tú controlas bien la diabetes desde el inicio, no tendrás problemas posteriormente. La segunda parte va a ser más importante, vamos a ver cómo prevenir la detección precoz del pie diabético y si el pie diabético aparece, cómo se trata. Vamos a publicidad y luego volvemos.